pensaba, lo toco, no lo toco, y al final decidí que ustedes son los beneficiados, o sea, decidí tocarlo también. Así vamos a llegar, obviamente sí lo vamos a terminar. Yo ya calculé mi tiempo, que sí, sí se puede, todo se puede. Listo, empecemos. Una primera pregunta que les haría aquí es, ¿qué tuvo que ocurrir para que empiece la historia del Perú? Ah, a ver, o sea, ¿con qué empieza la historia del Perú? ¿Con qué hecho histórico? Entonces, tú dirás, con Caral, con Caral. No, con Chavín, con Chavín. Para que empiece la historia del Perú, tuvieron que llegar los primeros peruanos a vivir al Perú, ¿no crees? O sea, su poblamiento humano, por supuesto, ¿no? Y para que empiece la historia de América, ¿qué tuvo que pasar? Igualito, que llegaran los primeros americanos a este continente. ¿Me quiere decir, profesor, en otras palabras, que hubo un tiempo en que América no tenía ningún ser humano? Ajá, solamente habían plantas y animales, pero un día hicieron su aparición. La pregunta es, ¿por dónde entraron a poblar América? Vamos a ver este planetita. Si has estado atento, yo espero que sí lo hayas estado en Historia Universal, entonces creo que ya quedó claro cómo empezó la historia de la humanidad. Sí, profe, empezó en África. ¿Y de ahí qué pasó? Se fueron a Europa y al Asia, ¿no? El Erectus, ahí está el Neandertal, luego poblaron Oceanía. Todos estos continentes ya estaban siendo poblados, pero América no tiene poblamiento, hasta que un día tuvieron que entrar. La pregunta es por dónde entraron. Entonces surgieron grandes teorías, principalmente las teorías inmigracionistas. Yo sé que tú conoces al menos el nombre de las tres más importantes teorías, ¿verdad? La teoría asiática, ¿verdad? Esa que dijeron que vinieron por el estrecho de Bering, ¿no? Esa es una. La otra es la teoría oceánica. Así es, Micaela, el estrecho de Bering, que ahora vamos a conocer qué diferencia hay entre estrecho e istmo de Bering, por si acaso, cuidado ahí. La otra es la teoría oceánica. Esta la sostuvo el francés Paul Rivet. Y la otra es la teoría australiana del famoso portugués Méndez Correa. Ya, yo solamente lo estoy escribiendo, pero esto está detallado en la siguiente diapo. Ajá, correcto, Luis Méndez Correa. Vamos a continuar entonces. Ahí está. Este mapa es mucho mejor que el anterior porque ya te aclara rutas y detalles precisos. Al menos vamos a empezar con la primera, ¿no? Que es la más interesante por ser la que estuvo de moda, la de Alex Hardicla, aquella que decía que habrían entrado por lo que yo dije, estrecho de Bering, tú también lo dijiste, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre estrecho e istmo en un instante. Y vamos a empezar justamente con Alex Hardikla. Según la teoría asiática de Alex Hardikla era un norteamericano. Si no lo saben escribir menos pronunciar, ahí te lo presento, ahí está subrayado, Alex Hardikla. Él decía lo siguiente: el hombre americano ha llegado a América. Ay, sí, ya sabemos, pero ¿de dónde? Pues Alex, ¿de dónde? Ha llegado a América de otros continentes. Ah, ok. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre americano ha sido migrante. O sea, el hombre llegó de otros lados. La teoría inmigracionista. Lo que pasa es que hace muchos años había un argentino que estaba bien loquito, un argentino que decía que el hombre americano apareció aquí en América. Adivinen qué parte de América, en Argentina. Entonces, ese se llamaba Florentino Amiguino. Florentino Amiguino antes había enamorado a toda Argentina, haciéndoles creer que el origen de la humanidad no empezó en África, como hoy todo el mundo sabe, sino en las pampas argentinas. Así es, Joaquín, el Homo pampeanos le decían, porque él era llamado, su resto fósil le llamaba el Homo pampeanos porque fue encontrado en la zona de la Patagonia, que son también llamadas las Pampas Argentinas. Pero su teoría fue refutadísima por Alex Hardikla. ¿Y sabes dónde lo humilló Hardikla a Mellino? Lo humilló en su propia patria, en Argentina, en una conferencia que estaba reventando de 500 el auditorio. Hardikla entra y le humilló diciendo que las pruebas que tenía Mellino eran falsas, que era de restos de animales, que no eran restos humanos, y de que claro, era una vergüenza, que era absurdo creer que el origen del hombre americano sea originario de aquí, sino que han venido de otros lados. Entonces el pobre Mellino quedó tan humillado que esa noche enfermó, ¿no? A la semana murió. Bueno, la depresión mata, dicen. La cosa es que Hardikla ahora era el nuevo teórico que
expuso su teoría, y su teoría decía lo siguiente. Vamos a escucharlo, Alex Hardikla, un momento, por favor, para que podamos entender. Hardikla, adelante, por favor. Muchas gracias. A continuación expondré mi teoría. Según yo, hombre americano vino por estrecho de Bering. Ok. ¿Qué cosa es estrecho de Bering? Ven la parte de aquí, este puntito, ¿sí? ¿Ven este otro puntito? Ok. Aquí está terminando Asia y en este otro puntito está terminando América. La parte que separa Asia y América es solo de 90 kilómetros. No es mucha la separación. Por aquí han pasado. Disculpa, Alex, pero que cómo han saltado, cómo han hecho. Según Hardikla, habrían usado embarcaciones. Eso es lo que él creía. Pero hoy día, como la ciencia, la paleontología y la arqueología está muy avanzada, hoy se ha confirmado que si han venido por aquí, justamente pudieron haber cruzado este lugar cuando ocurrió una, ¿qué cosa? A ver si por ahí lo escribieron, una, no, una glaciación o una era de hielo. Acuérdate que en esa época estaba América viviendo la última era de hielo, que se llamaba la glaciación de Wisconsin. Era la cuarta glaciación, ¿eh? O si quieres la era de hielo 4, no sé si la viste. Ya era la de Wisconsin. Entonces, ya sé, profesor, ya sé, ya no me diga. Si había una era de hielo, el mar se congeló y vinieron caminando sobre un puente de hielo. ¿Fue así o no fue así? Y la respuesta es no. ¿Tú crees que el hombre pudo haber caminado sobre un puente de hielo y no haber muerto sus pies congelados? Profesor, pero está diciendo que hubo una era de hielo, ¿no? Entonces el mar se congeló. Más que congelarse, ocurrió la imagen que estás viendo ahí abajo. ¿Qué cosa? Cuando hay una era de hielo, muchachos, lo normal es que los niveles del mar suban o bajen. O sea, el nivel del mar sube o baja cuando hay una era de hielo. Claro, lo normal es que, a ver si me lo han escrito bien, lo normal es que baja, efectivamente, baja. Entonces, si los mares del mundo bajaron, ¿qué tanto bajaron? Bajaron a tal punto que hizo su aparición el fondo del mar. Esta parte marrón que estás viendo y chocolate que estás viendo es la aparición de la profundidad del mar. O sea, tanto había bajado el mar que hizo su aparición un puente de tierra y por aquí habrían cruzado. O sea, a ver, para los que no tienen buena vista, síganme esto que estoy punteando, bueno, esto que estoy subrayando de rojo. Es lo mismo que lo que es de verde. Ya. Todo el otro, el marrón más clarito, es la parte que antes estaba cubierto de mar, pero que ahora ha hecho su aparición. Ese sería el puente de tierra que se formó porque el mar bajó de nivel. Entonces, no vayas a decir que cruzó un puente de hielo, cruzó un puente de tierra. Y ese puente de tierra se llamó Istmo de Bering o Istmo de Beringia. Profe, otra vez, por favor, la última. ¿Cuándo es estrecho? Estrecho, dile cuando no lo puedes cruzar porque el mar todavía estaba ahí en el medio. Ajá. ¿Y cuándo es Istmo? Istmo es cuando ya se formó el puente de tierra, formándose un camino natural para que puedan pasar. ¿Ok? Eso es lo que habría sido la ruta si es que hubiesen venido de Asia. Pero volvamos con Hardikla, ¿ya? Hardikla, y no lo remeden su inglés de Hardikla, por favor, ¿sí? A ver, Hardikla decía, a ver, bueno, continuando, yo decía también que hombre americano entró a América, pero entró como Homo sapiens. A ver, vamos a detenernos ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que el hombre que entró a América ya había terminado de evolucionar o todavía? Dije Homo sapiens, ya había terminado de evolucionar físicamente. En ese sentido, el hombre que llegó a América era un paleolítico superior. Claro, ¿por qué no inferior? ¿Por qué no paleolítico medio? ¿Por qué superior? Porque acabamos de confirmar, y Hardikla también lo confirma, que era un Homo sapiens. Los Homo sapiens son los que poblaron América. Pero este Homo sapiens, ¿qué es lo que aún no había descubierto? Y por eso todavía sigue llamándosele paleolítico. A ver, ¿quién me lo escribe? ¿Qué es lo que aún no había descubierto? Este sapiens, ¿qué es lo que aún no había descubierto? Y por eso todavía le seguimos llamando paleolítico y no neolítico. ¿Qué creen que es lo que aún no había descubierto? Los que estuvieron en la clase de HU lo tienen que saber. El sapiens todavía sigue llamándose
Paleolítico, claro, porque aún no había descubierto la agricultura, efectivamente, muy bien, muy bien. Entonces, como aún no sabe la agricultura, sigue siendo un cazador, y como es un cazador, ya, pues sigue siendo un paleolítico, pero como es un Homo sapiens, es un paleolítico, pero de los más avanzados, paleolítico superior. Por eso era tan importante empezar con Historia Universal la clase del día de hoy, ¿no? Para que ahora te sea un poco más familiar estos términos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces, Hardikla nos hablaba, bueno, subrayando todo lo que ya dijo Hardikla, ¿no? Que vinieron de Asia, es la ruta, el estrecho que se forma como Istmo de Beringia, acuérdate de eso, y que la glaciación se llamaba Wisconsin, todo eso ya lo hemos dicho. Ah, ya, acá está el Istmo de Beringia, se forma porque el mar bajó o subió de nivel. Usted dijo bajó de nivel. Este fenómeno se llama eustasia glacial. Otra vez, ¿qué es la eustasia glacial? El fenómeno que consiste en que los mares bajan de nivel formándose corredores terrestres, ¿sí? Ese fenómeno donde los mares bajan de nivel se llama eustasia glacial. Profesor, ¿el mar de esta zona nomás bajó o los mares de todo el planeta bajaron? Durante una glaciación, todos los niveles del mar del mundo descienden. Incluso si te vas al Perú en ese momento, el mar había retrocedido 3 kilómetros. O sea, nuestra costa antes era más ancha o más angosta. Si te acabo de decir que nuestro mar había retrocedido 3 kilómetros, nuestra costa era más que, más ancha, por supuesto, más ancha. O sea, no solamente esto ocurrió en el Istmo de Bering, sino también en todos los mares del mundo. Y ese fenómeno, no lo olvides, se llamaba eustasia glacial. Muy bien. A ver, Hardy, claro, le quiero hacer una pregunta, disculpe. ¿De qué raza fueron los que poblaron América? Que poblaron América fueron de la raza cobriza. ¿Cobriza? ¿Qué es eso? El color de piel de los americanos es el color cobre. A ver, ¿han visto alguna vez un indígena? Obviamente. ¿De qué color es la piel de un indígena o de un chipivo? Puede ser de la Amazonía, de los Andes o de un piel roja, ¿no? Es una piel, no es blanco, no es negro, es medio bronceado, tostado, ¿no? Ese es el nombre que le daba Jardicla, cobriza, que es el color de la piel de un nativo americano. Profesor, pero mi piel es blanquita. Ah, es que tú eres mezcla de Europa, de España, pues que nos conquistó. No, pero la mía es bien negra. Ah, es que tú eres mezcla de africano, con indio, con blanco. Ustedes saben que el peruano es mezcla de todo. Todo. Si no me crees, mírate en el espejo, ¿no? Todos somos cholos, dicen. Pero aquí eran cobrizos. Ahora, la gran pregunta que se le hizo a Jardicla es, ¿cuáles son las pruebas que tenía para decir que de Asia hemos venido? Las pruebas son físicas. Y justamente, y respondiendo a tu pregunta que ahorita me has hecho, te voy a decir, estas son las pruebas. El asiático y el americano tienen ojos alargados. Ah, tiene pómulos pronunciados. El asiático y el americano, si tú te tocas tus pómulos, lo tienes bien pronunciado. Eso se llaman pómulos mongólicos, ¿ya? Tócaselo una coreana, una china, lo tiene bien mongoloides también, ¿no? Otra semejanza es nuestro cabello negro y lacio, ¿no? Profesor, el mío es ondulado. Si tu cabello es ondulado, no me sirves como ejemplo, porque tus ancestros son africanos. Si es cabello ondulado y es amarillo, tus ancestros son europeos. Entonces, para que sea una buena comparación, quiero que me traigas a un nativo americano, sea indígena de la sierra o de la selva. Con él sí podemos hacer la comparación con el asiático. Entonces, se asemejan en cabello negro y lacio, se asemejan en ojos chinos, en pómulos, en esta mancha que se llamaba mancha mongólica. Algunos bebitos nacen con este moretoncito en la parte baja de la espalda. No es nada malo, ¿eh? Conforme va creciendo va desapareciendo. Y algunos casos en la selva se han encontrado también nacimientos con esta manchita, que es algo congénito, que luego a veces se hace más grande, a veces de color verde, de color negro, marrón. Entonces son semejanzas físicas con las que Jardicla sustentó su teoría. Muy bien, y para no perder la práctica, avancemos hasta aquí con esta pregunta. Y luego continúo con la siguiente teoría. A ver, con tranquilidad. Uy, pregunta de la uni. A ver, les reto a la uni. Hace más de 10.000 años se produjo un cambio fundamental en el modo de vida del ser humano. Y este cambio fundamental se relaciona con qué. Profe, ¿me puede dar una pista? ¿Qué pasó exactamente hace 10.000 años? Te digo,
hace 10.000 años se fue muriendo el Pleistoceno, o sea, se fue acabando la era de hielo y empezó el clima más templado, o sea, ya sin eras de hielo, como el clima normal, pues, ¿no? Con sus estaciones normales. En ese sentido, ¿qué podremos decir? En el modo de vida de las poblaciones humanas, que se relaciona con qué. Vamos a leerlo todos. El término de la era glacial y el aumento de la temperatura del aire atmosférico. Justo lo que ahorita dije, ¿verdad? Hace 10.000 años se acabó la glaciación, la era de hielo, y empezó un clima mundial benigno. Ya está. Sí. 2. La domesticación de plantas y animales aparece hace 10.000 años para garantizar el abastecimiento de alimentos. ¿Será verdad eso? Hace más de 10.000 años se domesticaban plantas y animales aquí. Lo que pasa es que esta pregunta en realidad está vinculada con todo el mundo, no solamente con América. Y hay que decir que sí, porque en el Mesolítico, ¿te recuerdas que el Mesolítico empezó hace 15.000 años? Y ya empezábamos como horticultores. Entonces yo digo sí. Y la 3, ya pues la 3 es obvia, ¿no? Que al toque la sacaron. ¿Hace 10.000 años desaparecieron los dinosaurios? No, los dinosaurios desaparecieron hace más de 60 millones de años. Ahí está la clave. A ver qué me dicen por el chat. Correcto, dedo. Esa era la clave. Muy bien. Esta más, chicos. Ojo, advierto que esta pregunta no es fácil. Ojo, advierto que esta pregunta es para pensar. Y si al toque la sacan es porque ustedes son bravos, ¿eh? A ver, se les dejo pensar. Es justo lo que ahorita hemos hablado de Jardicla, pero para pensar. Nivel San Marcos. Esta es la pregunta que te va a hacer doler tu cabeza. Esta. A ver, ¿algún atrevido por ahí que lanza su clave? Ya, ok, sí hay, muy bien. Ya, pero son pocos, porque advertí que es una pregunta más compleja. Vamos a desarrollarla. Para entender esta pregunta, quiero que volvamos a ver el mapita este. Este mapa, mira. No solo habrían venido por el puente de tierra o el puente de Bering que te mencioné hace un rato. También Hardikla dijo que pudieron haber usado rutas marítimas. Claro, como rutas secundarias, porque la principal habría sido la del puente de Bering. Pero la pregunta que te hacen aquí es, a ver, vuelvo a la pregunta, ¿por qué motivo habrían usado rutas marítimas si tenían el puente de tierra para venir por ahí? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué necesitaron usar esas rutas secundarias marítimas si tenían más fácil venir por el puente de tierra? Y la respuesta es porque llegó el momento en que, vuelvo al mapa, llegó el momento en que la glaciación se deshiela. Y como el hielo, llegó el momento que se deshiela, o sea, la glaciación va a morir en algún momento. El Pleistoceno se murió en el 10.000. Y como empezó a derretirse el hielo, ¿qué le pasó al nivel del mar? ¿Sube o baja ahora? Ahora sube, el nivel del mar sube. ¿Y cómo sube? Entonces se cubrió el puente de tierra. El puente de tierra que acá estábamos viendo vuelve a ser cubierto por el mar y volvió a ser como eso. Entonces otra vez ya no podían pasar. Y como no podían pasar, pues pudieron haber usado esas otras rutas secundarias o rutas marítimas. Además, habían varias islas ahí que ayudaban a que puedan ir de isla en isla más fácil. Se llaman islas aleutianas. Ya, bueno, esa pregunta era compleja, pero a ver qué me han respondido en el chat. Correcto, correcto. Esa es la clave. Aunque no me vayan a hacer confundir. A ver, vamos a leerlo todo. ¿Por qué motivo usaron rutas marítimas si tenían el puente terrestre de Bering? A ver, por la corriente ecuatorial del Pacífico. No, esa es la teoría de Paul Rivet. ¿Eran pueblos especializados en la navegación? No, pues, ¿qué navegación especializados todavía? Por la deglaciación ocurrida a partir del Holoceno que inundó el Istmo de Beringia, efectivamente. Ya está. Pensé que iba a ser más difícil para algunos no ha sido tanto. Esa es la clave. Listo, vamos ahora a hablar de la segunda teoría.
La teoría de Paul Rivet. A ver, Paul Rivet es un francés. Y en primer lugar, Paul Rivet dijo, yo pienso que la teoría de Hardicla es una buena teoría, pero como francés yo tengo mi propia teoría. Mi propia teoría decía que vinieron de Oceanía, de las islas melanesias y de las polinesias. Disculpe, Paul, una preguntita. ¿Usted cree en la teoría de Hardicla o la descarta? Pues la verdad, yo creo en la teoría de Hardicla. Yo acepto la teoría de Hardicla. El hombre pudo haber venido de Asia también. Interesante lo que Paul nos ha dicho. ¿Por qué? Porque eso prueba de que Paul no es un monorracial. ¿Monorracial qué significa? Que solo crees que una raza ha venido a poblar América. ¿Quién era monorracial? Hardicla era monorracial. Por eso es que hablo de que una sola raza habría venido a poblar América, la raza cobriza. Aquí está, pues, ¿no? Monorracial. Pero Paul Rivet es más democrático y él cree que pudieron haber venido tanto asiáticos como negros melanesios y blancos polinesios. O sea, varias rutas y varias razas. Por eso es que Paul es un polirracial. Paul es polirracial. Ahora, ¿por dónde habrían venido? Por el Océano Pacífico. Ahí está. ¿Y qué cosa empujó? O sea, ¿cómo vinieron? ¿Nadando? No, pues ¿cómo vinieron nadando? Se han encontrado unas embarcaciones que se llaman piraguas. Ahí está, esta, mira. Esta es una reconstrucción moderna. Este tipo de balsas llamadas piraguas habrían sido empleadas para su navegación por todo el Océano Pacífico. ¿Y por qué se vinieron a América? ¿Qué los impulsó? ¿Qué los empujó a salir de sus casas o de sus islas hacia América? Hay varias teorías sobre eso. En realidad, sobre estos temas siempre se juega con hipótesis nada más. Se cree que pudieron haber tenido un mal clima que afectó su economía y buscaron nuevos horizontes y habrían escapado y habrían conocido América, ¿no? Pero, pero ¿por qué los melanesios llegaron hasta Centroamérica y los polinesios llegaron a Sudamérica? O sea, ¿por qué no al revés? Ahí lo que tuvo que intervenir fue las corrientes de mar. Las piraguas eran empujadas por corrientes. Esta era la corriente norecuatorial que empujaba a los melanesios hasta México y la otra corriente era la corriente surecuatorial que empujó las balsas de los polinesios hacia el sur. Esas son las corrientes. Ahí está, como muy bien lo dice Micaela. Incluso aquí en el Perú conocemos otra corriente mucho más famosa, la corriente de Humboldt, ¿no? Esta da una vuelta así, desde la Antártida. Ya, pero esas son enormes corrientes de agua, son corrientes transpacíficas, se le llama. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, Paul dice que vinieron grupos melanesios, polinesios, pero acepta la teoría de Hardicla. Por eso acá ha puesto ojo, ojito, no descarta la teoría asiática. Por eso es un polirracial. Disculpe, Paul, chévere con todo lo que nos está diciendo, pero a las pruebas nos remitimos. ¿Qué pruebas tiene al respecto? Tengo pruebas físicas, dijo. He encontrado que grupos negros melanesios, estos son los grupos negroides, ¿no? Ahí están, los vemos, son grupos oscuros, que estos grupos se han encontrado en la zona de Brasil. Paul llegó a conocer en Brasil unas tribus que eran idénticos a los oscuros melanesios. Esta tribu, ¿cómo se le llamaba en Brasil? Se le llamaba la raza o la tribu Lagoa Santa. Creo que me lo han escrito por acá. Los maoríes. Ajá, claro, los maoríes son tribus de la Oceanía, efectivamente, de la Polinesia. También hay de las actuales islas de Nueva Zelanda, de Nueva Guinea, ¿no? Ahí están los maoríes famosos. Entonces, las semejanzas físicas, porque se encontró en Brasil grupos negros idénticos a los melanesios. Profesor, pero o sea que los brasileños de hoy son melanesios. No, no se confundan. Esta tribu, la Goa Santa, ya no existe. Pero esos grupos negros no son los que hoy hay en Brasil. Los grupos, los brasileños que son oscuros, son descendientes de África, que vinieron con los portugueses en el siglo XVI en la conquista. Yo estoy hablando de grupos negros idénticos a las tribus de Melanesia, pero son muy pocos lo que se encontró. Además, ya se extinguieron. La mejor prueba que tuvo Paul Rivet era esta, las semejanzas culturales.
se ha encontrado que en las islas melanesias usan matamoscas, y aquí en América también, o el uso de máscaras cuando bailan o hagan sus fiestas costumbristas, y acá también, si no vean costumbres, como Sonalito esta, la diablada y todos estos danzas chéveres. En Melanesia se ha encontrado el uso de bebidas alcohólicas en base a tubérculos fermentados. Y aquí también, tú sabes que de la yuca fermentada se hace el masato en la selva, y del maíz fermentado hay una chicha muy bonita, rica, ¿no? La de jora, la de jora. Entonces, esas son las pruebas principales que usa Paul para sostener su teoría, semejanzas de objetos, ¿ok? Y algunas semejanzas lingüísticas. Por ejemplo, esto fue muy interesante porque un grupo de antropólogos un día viajó a las islas polinesias, capturó a un polinesio y le preguntó, ¿cómo se llama tu jefe? Y él en su lengua nativa dijo, Inga, Inga. Para ellos, su gran jefe le llaman Inga. Aquí en el Perú, ¿cómo le decíamos? Inca. ¿Cómo se llama tu Dios? Y le señalaban al cielo, tu Dios, ¿cómo le dices? Y él decía, Contiki, Contiki. Y aquí, dime cuál era uno de los dioses de los incas. El Inti, el otro Huiracocha. Sí, pero Contiki, ¿qué parecido hay? Es que el nombre completo del dios inca Huiracocha, ¿sabes cómo era? Apucontiki Huiracocha Pachayachachi. ¿Te das cuenta? La palabra Contiki está incrustada ahí. O sea, hay varias palabras que se hablan en la Polinesia y también tienen parecido en nuestro quechua. Entonces, con todo eso, Paul Rivet se lanzó con todo a su teoría. La pregunta que les haremos ahora a ustedes es, ¿a quién le van creyendo más? ¿A Alex o a Paul? O sea, ¿quién para ustedes está ganando? ¿El hombre americano entró de Asia o entró o de la Oceanía, de varias rutas, varias islas? Bueno, mientras van pensando, yo les presento a Méndez Correa, que es de la teoría australiana. Bueno, acá Rosario se lanza con Alex Carricla. Al final vamos a ver quién tenía la razón. Pero veamos a Méndez Correa. Méndez Correa. Es un portugués y como portugués, él nos da una nueva ruta. A ver, Méndez, te escuchamos. El hombre ha venido de Australia. Ajá. Llegó a la isla Tasmania. Ya. Siguió hasta la Antártida. Disculpen que ahí no sale todo el continente de la Antártida. Si quieren le ponemos el otro mapa. Ahí está. Y que se fue por la Antártida y luego llegó hasta un punto y agarró una pequeña embarcación y ya estaba cerca a Chile, a la Tierra del Fuego. Y así, esa es la ruta que, o sea, por el sur ha venido. Teoría de Méndez Correa. A ver, chicos, si ustedes hubiesen vivido en esta época donde Correa hacía sus conferencias y tuvieran el honor de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarían a Correa? Para fregarle su teoría o para decir que en tu teoría no me gusta. Le preguntarían, a ver, ¿qué me dicen? Mucha curva. No, más que preguntarle mucha curva, le preguntaríamos cómo pudieron haber soportado el frío los hombres cuando pasaron por la Antártida, si es el Polo Sur. Y justamente esa pregunta, ¿sabes qué respondió él? Respondió, lo que pasa es que en ese momento la Antártida estaba viviendo un Optimus Climaticum. ¿Qué es eso, Optimus Climaticum? Un clima óptimo. Así es, Rosario, un clima óptimo, ¿qué quiere decir? Que había frío, pero no tanto. O sea, en palabras más simples, la Antártida estaba en pleno verano. Ya, y por eso no murieron congelados. ¿Y cuánto era la temperatura en su verano? Sería pues unos 10 grados bajo cero, ¿no? ¿Cómo sería el invierno? ¿Y cómo sobrevivían? Bueno, dicen que, ¿qué comerían durante su camino? No me digas raspadilla, pues, ¿no? Habrían alimentadose con los lobos marinos, los pingüinos, pero, profe, no sé, no le creo mucho porque soportar esa helada de la Antártida, pero tenía pruebas. Eso es lo que generó que pase a la historia su teoría. A ver, las pruebas de Correa, estas son las pruebas. Las pruebas está en que se ha encontrado tanto en Australia como en la zona de Chile unos objetos muy parecidos, destacando el boomerang. Ahí está, pues el boomerang. ¿Ustedes saben qué animal abunda en Australia? Perdón, abundaban, se murieron el año pasado por el incendio forestal. Los canguros, claro. Y este boomerang servía para matar a los canguros. Y se han encontrado boomerangs también en la parte sur de Chile. Los nativos de Chile usan boomerangs. Esas son pruebas que tiene Méndez Correa. No son pruebas así muy, ¡ala, qué tales pruebas! Pero a nada, como dicen ustedes.
También se ha encontrado, por ejemplo, que sus casas son idénticas. Así son las casas de los australianos y de los nativos chilenos que viven en Tierra del Fuego. Parecen colmenas de panales de abeja, algo así. Además, se resisten al frío porque tanto estos chilenos viven pegado al Polo Sur y los australianos también. Sin embargo, a pesar de todo esto, la teoría de Correa como que no es una de las teorías más fuertes. Más sería la de Alex y la de Paul, ¿no? Ya está, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Quién ganó para ustedes? ¿La teoría de Alex o la teoría de Paul? ¿Por dónde han venido? Entonces ya sé lo que van a escribir a Alex, Paul y todo lo demás, ¿no? Pero, ay, claro, justo gracias por esa pregunta, Rosario, porque las críticas que recibió Alex Hardikla también existen. ¿Cuáles son las críticas que se le da a Hardikla? Por ejemplo, se ha descubierto que el código sanguíneo de un asiático no es el mismo código sanguíneo de un americano, ¿no? Entonces, en Asia predomina el grupo A y en América el grupo O. Entonces, no son, o sea, por rostro tal vez nos parezcamos un poco, pero no hay similitud sanguínea. Entonces, esa es una fuerte crítica que se le dio a Hardikla. Ah, mira, ve, yo pensaba que Hardikla había ganado. No estoy diciendo que haya perdido tampoco, pero todos tienen sus críticas. Incluso, si le preguntábamos a Hardikla, disculpe Hardikla, hace cuántos años habrían entrado a poblar América? Y Hardikla respondió, 12.000, 10.000 años, por ahí habrían entrado. Hoy la arqueología ha descubierto huesos que prueban que el poblamiento americano se habría dado desde hace 40.000 años. O sea, es mucho más antiguo este poblamiento que las fechas que Hardikla pensaba. Ajá, a ver qué me dice Luis, que no existen, que no existen pruebas sanguíneas idénticas con los de Asia. Así es, justo lo que ahorita he dicho, ¿ok? Muy bien, pero entonces con todo esto, ¿Alex o Paul? Alex o Paul. Ya, no se peleen, no se peleen. ¿Sabes cuál es la única manera de saber quién ganó? Tenemos que vamos a jugar a que somos arqueólogos y vamos a hacer una excavación en toda América. Agárrate América porque vamos a hacerte un montón de agujeros y de huecos, vamos a excavar todo. ¿Y cuál es el objetivo? Donde encontremos restos más antiguos, ¿dónde será? ¿En el norte o en el sur? Ah, con eso ya vamos a concluir. Si encontramos restos más antiguos en el norte, ¿qué significa? Que Jardicla ganó, porque por ahí entraron primero y luego van bajando, van bajando. Si encontramos restos más antiguos en Sudamérica, ¿qué significa? Que Paul Rivera habría ganado, porque entraron primero por Sudamérica. Entonces, así es la única manera de descubrir. La expedición con Tiki, bueno, Geso, Andy, bueno, Cuba, lo vamos a contar también, no te preocupes, pero quisiera primero que cerremos esta idea entre Alex y Paul. La teoría de Heyerdahl no es así, una teoría muy así que... Lo que pasa es que Heyerdahl hizo una expedición famosa, la expedición con Tiki, ¿no? Y hasta salió en el cine, y por eso en los libros también aparece su teoría, pero su teoría no es muy convincente. Ya, primero termino aquí y voy con tu pregunta de Heyerdahl. Bien, entonces, ¿dónde se han encontrado restos más antiguos? ¿En el norte o en el sur? Y ahí vamos ahora sí a descubrir. Yo te voy a contar algo primero, porque si te enseño de frente esta diapositiva, ahí sí no. Yo primero te tengo que decir esto, mira. Se encontró restos de 40.000 años aquí, cerca de Canadá. Se fue bajando y 35.000 años seguían descubriéndose restos. Ah, ya, 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 ya. Llegamos a la zona de México, restos de 22.000 años. ¡Wow! Llegamos a la zona de Sudamérica, en Perú, un lugar llamado Lauricocha, restos de 8.000 años, miren. En Colombia, restos de 12.000 años. En Bolivia, restos de 6.000 años. En Chile, restos de 5.000 años. Ya, pues ya salió. ¿Quién ganó? ¿Dónde hay más antigüedad? En el norte, 40.000 años. Hardikla habría ganado su teoría. ¿Sí? Sin embargo, y yo voy a decirte algo muy interesante, y justo ya por ahí alguien lo acaba de comentar, se encontró que esas piedras de hace 40.000 años no son piedras hechas por humanos, eran piedras que pudieron haber sido hechas por la naturaleza, piedras que pudo haberle dado forma a un huracán, la playa. Para confirmar la existencia de americanos, tenemos que encontrar unas piedras, pero que sean tan
tan perfectas que tú digas, esto es humano, esto lo hizo un humano, esto no lo ha hecho la lluvia, no ha erosionado la naturaleza. Y esas piedras son las que acabas de escribir muy bien, las puntas Clovis y las puntas Folsom. Ya, vamos a presentárselas. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Ah, estas preguntas después. Estas, mira. Las puntas Clovis y las puntas Folsom. Estas se han encontrado en Estados Unidos. No me vas a decir que solo hizo un guay con una lluvia. Esto es perfecto. Tienen sus huequitos. Esto es para que coloquen la lanza y atraque mejor para ir a la cacería. Entonces, lo último que se está diciendo es que si estas piedras Clovis y Folsom son de 10.000 y 13.000 años y se han encontrado en Norteamérica, significa que de todas maneras Estados Unidos sigue ganando porque tiene las herramientas más antiguas. Por el norte entraron primero, excepto que un día algún arqueólogo descubre en Sudamérica puntas como las de Clovis que sean más antiguas. ¿Tú crees que se habrá encontrado en Sudamérica puntas más antiguas como las de Clovis y que sean perfectas, o sea, probadas que fueron hechas por humanos? ¿Sí o no? Y la respuesta es, hace 20 años acaba de encontrarse piedras en Sudamérica más antiguas que las de Clovis. ¿Qué tan antiguas? Si las de Clovis tenía 13.000 años, las de Sudamérica tienen 35.000 años. ¡Wow! No lo creo, profesor. Pero no, esas son piedras de la naturaleza, hechas por el huaico, por las lluvias. No, son piedras como estas, solo que les llaman de otra forma. Piedras paijanenses, lauricochenses, piedras punta cola de pescado, piedras plano, ¿no? Esos son ya detallitos que no vienen al caso. Entonces, efectivamente, se han encontrado. Profesor, tiene que decirme, ¿y en qué país de Sudamérica se han encontrado estas piedras? Obviamente, pues ya te imaginarás qué país es. Chile. En Chile se ha encontrado estas herramientas. El lugar es conocido como Monteverde. Monteverde. Y es una atracción arqueológica mundial. ¿Eh? Acá está, Monteverde, Chile. Empezó con 14.800 años, pero siguen haciendo más excavaciones y siguen encontrando más antigüedad. Entonces, ahí ya se murió todo lo que estoy hablando, porque miren chicos, este tema es bonito, pero al mismo tiempo da cólera, porque las teorías clásicas son la de Hardikla, la de Paul Rivet, pero la arqueología cada año descubre nuevas cosas y nos da nuevas teorías. Ahora, ¿qué es lo último que se está hablando? Y si tú vas a postular a la universidad, en el prospecto te piden que sepas cuál es la problemática actual, cuáles son las nuevas teorías de moda. ¿Y cuáles son esas últimas teorías? Ahorita te las voy a decir, pero lo que quiero que entiendas es que las nuevas teorías están echando al tacho a la de Jardicla y a la de Méndez Correa, hasta al mismo Paul Rivet, porque ahora se está diciendo que pudieron haber venido incluso de Europa. No, profe, imposible. ¿Cómo es entender que vinieron de Europa? Se ha encontrado unas piedras en Norteamérica. Claro, muy bien, como lo dice Yulisa, la llamada teoría noratlántica. A ver, quiero enseñarles ahí está, mira. Se ha encontrado en Europa piedras típicas del Paleolítico, allá les llamaban piedras solutrenses. Y estas piedras son muy parecidas a las de Clovis. Entonces, en base a eso, se ha intentado probar de que de Europa han hecho un viaje por todo el Atlántico hasta llegar a América. Profesor, pero no sé, ¿no tiene más pruebas? Sí, tiene otra prueba. Un cráneo que se encontró aquí. Un cráneo. ¿Y eso qué? No sé si alguna vez ustedes han visto en televisión, en Discovery, agarran un cráneo, le ponen la computadora y reconstruyen cómo era su cara en la época. Incluso con los delincuentes hacen lo mismo, no sé qué, los muertitos de ahora. Entonces se ha reconstruido el rostro y este cráneo que se encontró en las playas de Estados Unidos, de la zona de aquí del Atlántico, tiene 35.000 años de antigüedad. Profe, pero puede haber sido un asiático. No tiene ni los ojos chinos ni los pómulos pronunciados. En la reconstrucción computarizada es idéntico a un europeo, pero paleolítico. O sea, tiene la cara de Justin Bieber, pero paleolítico. Esto es extraordinario porque nos hace probar
que puede ser cierto que hayan venido de Europa. ¿Por qué parte vinieron? Por la parte norte del Atlántico. Por eso, como tú bien lo dijiste, la teoría se le conoce como teoría noratlántica. Noratlántica. ¿Ya? Hay varios cráneos que se han encontrado que tienen muy parecidos con europeos. Les dejo de tarea que investiguen esos cráneos. Tienen nombres raros. El cráneo de Kennewick, el cráneo de Meancroft, el cráneo de la caverna del espíritu. Y hay otro bien raro que le han llamado cráneo de la cueva del pendejo. No, de verdad, no es broma, así le han llamado. Sí, cráneo de la cueva del pendejo. No sé por qué le han puesto ese nombre. Y si piensan que estoy tomándoles el pelo, entren a internet y más tarde y busquen. Ahí hay información curiosa de esos, de la teoría noratlántica, de verdad. Bien, ahora, ¿quieren que les diga la última teoría, la que está de moda? O sea, la ultimita, la calientita, la que ha salido del horno, es la siguiente. Lo dice el brasileño, acá está, Walter Neves. Y Walter Neves nos sale con una teoría bien curiosa, que dice que él ha encontrado un cráneo que se le bautizó como el cráneo de Lucía. Lucía. Ahora, él ha descubierto que estos cráneos pertenecieron a grupos oscuros. Entonces, si eran hombres de raza oscura, está probado que son melanesios. Claro, son melanesios los que vinieron. Profesor, no me diga que entonces con eso que me está diciendo, en otras palabras, que la teoría de Paul Rivet habría ganado, porque está encontrándose en Sudamérica cráneos así, grupos negros. Ahí está la prueba. Pero entonces la gran pregunta es, si poblaron América grupos negros, ¿por qué la gran mayoría de los nativos americanos no son oscuros, sino son de raza indígena, cobrizos, con ojos chinos? Y es ahí donde Walter Neves nos sale con una curiosa interpretación, que dice la siguiente. Según Walter Neves, lo que ocurrió fue que primero llegaron los melanesios y luego hicieron su aparición los asiáticos. Y estos asiáticos, al encontrarse con los grupos oscuros melanesios, los han exterminado. Por eso es que los asiáticos finalmente se quedaron a vivir en toda América. Pero los primeros que poblaron América no fueron los asiáticos, fueron los grupos negros melanesios. Insisto, esto según la teoría de Walter Neves. O sea que primero poblaron Sudamérica estos grupos oscuros, pero cuando llegó la mancha de asiáticos, les han hecho una limpieza étnica. Y eso es lo que explica por qué hoy en América abundó la raza autóctona indígena. ¿Ya? Profesor, pero en América hoy día hay negros también. Ay, sí, pero esos son de África, que trajo España, que trajo Portugal, ¿no? Esa es otra historia mucho, muy posterior, por supuesto. Bien. Claro, también se puede hablar de esa fusión, pero Walter Neves habla de un exterminio masivo en realidad. Acuérdense que todo esto son teorías nada más, chicos. Muy bien, y hasta ahí, este es el tema de poblamiento americano. Miren que les he dado lo último, las últimas teorías, las novedosas, las carnecitas. A ver, terminemos esto, cerremos bien con estas preguntas. A ver, lean por favor estas preguntas. Ya. Si comparamos las teorías del poblamiento de América enunciadas por Paul Rivet y Méndez Correa, ambas en qué coinciden en plantear una migración, correcto, una migración desde Oceanía, porque no te olvides que Australia también pertenece a Oceanía. Ajá, estaba fácil, ¿no? A ver, te reto a esta. Las evidencias que presentó Paul Rivet, habíamos hablado de esto. Me dicen la. A ver, la piragua, la pintura rupestre, ¿estás seguro? Pintura rupestre, no, no hablé de pintura rupestre, no es la A. A ver, vuelvan a leerlo. Paul Rivet. Ya, en Paul Rivet lo que tenemos es esto, mira. El puente colgante. Se ha encontrado puentes colgantes en Melanesia y aquí hasta en la actualidad usamos puentes colgantes. El mosquitero sí te lo dije, ¿verdad? Y el uso de cerbatana, es que me olvidé hablarte de la cerbatana. La cerbatana servía para matar monos, ¿no? Apuntas al árbol y ya tienes para tu almuerzo. Lo hacen allá y lo hacen aquí en la selva peruana. Ya, esa es la clave. La clave E. Las pruebas de semejanzas culturales. Uy, ¿dónde está mi? Ya, esa es la E. Esta más, chicos, para entrar al otro tema. Según Paul Rivet, la migración oceánica hacia América fue favorecida por
¿Qué permitió que hayan podido llegar? Ajá, muy bien. La mayoría está marcando la clave E, las corrientes de mar. Habían dos, ¿no? La norecuatorial y también estaba la sur ecuatorial, efectivamente. Ahí está también la E. Y no sé si hay una más para... Ah, ya está. Ahí lo dejamos, esto del poblamiento americano. Todo esto se lo voy a pasar, no se preocupe. Tengo el otro tema en otro archivo. Voy a abrirlo el otro archivo. Creo que es este. Ups, un momento. Oh, a ver. Sí, este es. Ya está. Bien, en la media hora, exactito el tiempo. Tengo que medir mi tiempo para poder quedar, para terminar bien y quedar bien con ustedes. Media horita, perfecto. Sí, llegamos, sí, sí lo hacemos. Vamos ahora a nuestro primer tema de Perú, Perú. Ya, este es Perú, Perú ya. Entramos por fin a nuestro país. A ver, vuelvo a preguntarles lo que hace un rato yo pregunté. ¿Qué tuvo que ocurrir para que se inicie la historia del Perú? ¿Con qué acontecimiento se inicia la historia del Perú? Con, así como en América, con la llegada de los primeros seres humanos a vivir a este enorme territorio, con su poblamiento, ¿verdad? Con su, ups, no sé qué hice, casi lo suspendo. Con la llegada del hombre a América, pero en este caso al Perú también. La pregunta es, ¿cómo vivieron los primeros peruanos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo cazaban? ¿Cómo se organizaban? Eso es lo que toca a continuación. Si han entendido, chicos, la diferencia entre paleolítico, mesolítico y neolítico en historia universal de la hora anterior, entonces les va a ser súper fácil entender el Perú, porque en el Perú también pasa lo mismo, paleolítico, mesolítico, neolítico. Solo, ojo, ojito con lo que voy a decir, solo que no le llaman paleolítico, le llaman lítico. Al mesolítico no le llamamos aquí mesolítico, le llamamos arcaico inferior. Y al neolítico le llamamos aquí arcaico superior. ¿Ya? Profe, repita para apuntar. No, esto está aquí, ahorita lo voy a pasar. Vamos primero con el periodo lítico, que empezó hace 12.000 años. ¿Por qué justo hace 12.000 años, profesor? Porque hace 12.000 años habrían llegado tus primeros abuelos, pues habrían aparecido en este territorio según la arqueología. El carbono 14, no sé si saben qué es la forma de fechar los restos o los huesos de América, famosa técnica del carbono 14. Bien, ¿cómo vivían estos primeros peruanos? Ahí están las características. Miren, apenas llegaron al Perú, y esto es mucho más ligero porque si han estado atentos a prehistoria, esto ya es lo mismo. ¿Cómo vivían los primeros peruanos? Apenas llegaron, te doy una pista y de ahí me ayudas con las demás. Los primeros peruanos llegaron como Homo sapiens, igual que a los americanos, pero eran unos Homo sapiens que no saben aún la agricultura. Entonces, ¿son paleolítico o neolítico? Son paleolítico, ¿verdad? Son paleolítico. ¿Qué tipo de paleolítico? Ahí está, superior. Siguen siendo cazadores, pues. Todo lo que es paleolítico es cazadores. Ahora, ¿qué cazan? Cazan animales grandes. Acuérdate que llegaron hace 12.000 años y hace 12.000 años aún convivíamos con enormes animales o la llamada megafauna. Imagínate un oso perezoso de 3 metros de alto cuando se levantaba en sus dos patas. Imagínate un elefante de 15 metros de alto cuando estaba molesto y quería atacar. Habían incluso unos armadillos, pero de 3 metros de tamaño, no es broma. Habían unos tigres que tenían unos dientes que parecían de samurái de medio metro de largo, tigres dientes de sable. Incluso habían unos cocodrilos. Mira, hoy el caimán más largo del Amazonas mide 6 metros, pero el de la época era de 25 metros, de verdad. O sea que su boca abierta era del tamaño de tu cuarto donde estás ahorita. Entonces, esa era más o menos la megafauna. Profe, ¿y esa megafauna cuándo desapareció? Desapareció cuando se acabó la era de hielo. Y creo que en una pregunta de hace un rato dije en qué año fue. Este es el año clave. Hace 10.000 años se empezó a derretir la glaciación. O sea, hace 10.000 años se fue acabando el Pleistoceno y empezó el periodo llamado Holoceno. Hoy día, ¿en qué periodo estamos? En el Holoceno, pues. ¿Acaso hay una nueva era de hielo? No ha habido hasta ahora una nueva era de hielo. Lo que hay es calentamiento global.
Bueno, entonces, ¿cómo cazaban esos enormes animales? Tenías que agruparte en cazadores y estas eran las llamadas bandas. Una banda era un grupo de cazadores de, ¿qué te digo? 20, 30, 40, 50 personas. Y lo interesante de esta forma de cazar es que practicaban la estrategia llamada el chaco. ¿Qué es el chaco? Vamos a imaginar, vamos a dibujar un animal. Uy, me salió feo. Ya, otro animal. Otro animal. Entonces los cazadores en bandas lo rodean como si fuera un círculo, un círculo. La idea es que los animales no vayan a escaparse porque nosotros cercamos el círculo, nos acercamos más, más, más y cuando ya están cercados, con todo los atacamos y ahí los asesinamos. Y de esa manera hemos capturado varios animales. Pero si son animales gigantes, lo capturas de uno en uno. ¿Ya? Entonces, esa es la antigua técnica de cacería, el chaco. Obviamente que también éramos recolectores, como no sé quién me lo escribió hace un rato. Claro, es que éramos cazadores, recolectores y también pescábamos, aunque pescábamos con arpón, porque redes de pesca todavía no se había inventado. Y hablando de eso, ¿qué era más fácil, cazar o recolectar? ¿Qué era más fácil? Así, tú hubieses vivido en la época, ya te imagino, ya que te tocaba nacer en esta época. ¿Qué hubiese sido más fácil, cazar o recolectar? Obviamente, ajá, muy bien, recolectar. Porque cazar es un estrés, te pueden matar el animal, pero recolectas lo que encuentras, ¿no? Lo que encuentras. Sin embargo, aunque seas cazador o recolector, acuérdate que nosotros dependíamos de quién para poder sobrevivir. Dependíamos de la naturaleza y de lo que ella te brinde. Por eso se le conoce a esta economía como parasitaria, porque somos parásitos de quién, de la naturaleza. Dependemos de lo que ella nos brinde, ¿no? También llamada depredadora. Ahora, si vas a San Marcos, últimamente están colocando este concepto, cacería indiferenciada. San Marcos a veces se pone bien exquisito con sus conceptos. Lo más fácil es decir parasitaria, porque éramos parásitos de la naturaleza, dependíamos de lo que ella nos brinde. Así como la pulga depende de tu perro o el piojo de mi cabeza. Aquí dependíamos de lo que la naturaleza te brinde. Pero, ¿qué significa indiferenciada? A ver, una preguntita, chicos. En esta época, ¿la comida abundaba o escaseaba? Recuerda que estamos en el Pleistoceno todavía. El hombre llega al Perú en el Pleistoceno tardío. Ya iba a acabar, pero era el Pleistoceno. ¿La comida abundaba o escaseaba? Al comienzo, la comida, por supuesto, abundaba. En consecuencia, ¿qué prefieres, comerte al macho o a la hembra cuando cazas? Ah, buena pregunta, profesor. ¿Al macho o a la hembra me como? Y la respuesta es obvia. A cualquiera. Pero, profe, es mejor comerse al macho y a la hembra dejarla viva para que dé más crías. Eso fue después, pero como aquí abunda la comida, no te interesa. Indiferenciada es tu cacería. Me mato al macho, me mato a la hembra, aunque se mueran todas las hembras, siempre van a haber más. O sea, tanta comida y que no me importa, me como a la cría, me como a la abuela, me como a la prima, a todos. O sea, es una cacería donde arrasas con todo lo que encuentras. Pregunta, ¿cuándo vas a empezar a pensar que es mejor seleccionar cuál sí y cuál no? Eso será cuando empiece a escasear la comida. ¿Y eso cuándo será? En el Holoceno, o sea, en el periodo arcaico, que en un momento vamos a pasar al arcaico. Ahí cambió el clima y los grandes animales se extinguieron. Ahí recién empezábamos a domesticar animales. Claro, ¿cómo dice? No entendí eso, Micaela. Empieza a haber carencias. Ah, claro, las carencias significa justamente cuando empieza la escasez de alimento por el cambio de clima brusco, que hizo que muchas plantas también se extingan, ¿no? Bueno, pero aquí no, acá abunda la comida, que quede claro. Una economía indiferenciada, no diferencias, arrasas con todos. Muy bien, vamos ahora con, justo, vamos, preguntas para no perder la costumbre. Turno para ustedes. Ajá. Uy, disculpen que no haya enumerado. Ah, no, sí está enumerado, solo que no se nota. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, a ver. ¿Cuáles son ciertas del periodo lítico? En el periodo lítico se inician las pinturas rupestres. Ya, yo te voy a ayudar con esa. Sí, la pintura de Toquepala. En un momento te voy a presentar esas pinturas. En el lítico se utiliza la cerámica. ¿Te he hablado de cerámica? No, no hay cerámica todavía. La economía no es productora, o sea, es una economía que no produce sus propios alimentos y sin excedentes. O sea, no productora, claro, no productora significa que aún no produces tus propios alimentos.
Claro, éramos cazadores, no productora. ¿Hay división sexual del trabajo a base de la maternidad? ¿Cómo es eso de división sexual del trabajo? El hombre se va a cazar y la mujer se queda a recolectar o a criar o a cuidar los hijos, ¿no? Sí, eso sí ha existido desde el comienzo. Tanto así que luego eso generó que la mujer descubra la horticultura, ¿no? Es que ella se quedaba y miraba la planta, miraba los bosques, ¿no? Surge el primer horizonte, o sea, Chavín aparece aquí con influencia de Paiján. No, nada de esto todavía. Primer horizonte es Chavín. Creo que la clave es 1, 3 y 4. No sé si hay clave. Ah, ahí está, sí hay clave. La clave, la B. Ya está. Estaba solamente para sacar la información. Muy bien, listo, seguimos chicos. Vamos ahora con el periodo arcaico. De frente vamos a ver las características de los dos arcaicos. Y ahí con eso ya vamos terminando. El arcaico inferior empezó hace 8.000 años. Profe, disculpe, ¿y el lítico cuándo empezó? Ah, lo digo por última vez, 12.000 años. El lítico, ya lo hemos visto, a ver, para que no se olviden, el lítico es 12.000 años. El arcaico inferior empieza hace 8.000, el arcaico superior hace 4.000. ¿Cuál es la diferencia entre el lítico, que acabamos de ver hace un rato, con el arcaico? Si en el lítico eras nómada, acá te vuelves seminómada. Ah, o sea, te quedas a vivir un tiempo. ¿Y por qué? Porque es en el periodo arcaico que descubrimos la horticultura. Lo que en Historia Universal ocurrió en qué época? En Historia Universal, en la prehistoria, ¿en qué época ocurrió lo de la horticultura? ¿En el Neolítico? ¿O en el Mesolítico? ¿O en el Paleolítico? ¿Se acuerdan? En el, a ver, ¿qué dicen? Claro, muy bien, Micaela, en el Mesolítico. Acuérdate que aquí, en vez de llamarle Mesolítico, le llamamos arcaico inferior. Arcaico significa antiguo, ¿ok? Vamos en orden. Te dije hace un rato de que la era de hielo se acabó en el año 10.000. Obviamente, en el 8.000 ya no había entonces era de hielo. Así es que ya no le llames Pleistoceno, llámale Holoceno, ¿ya? Ahora, aquí viene algo muy interesante que yo también lo puedes encontrar en los textos de la Pre-San Marcos y yo lo quiero explicar acá porque me parece genial explicarlo para que entiendas el proceso social. A ver, imaginación muchachos otra vez, imagínate la época. En esta época la comida abunda o escasea. Aquí ya escasea. Si escasea, entonces la cacería, ¿cómo va a ser? Ya sé, profesor. Antes me comía a todos. Ahora ya no va a ser indiferenciada. Va a ser una cacería diferenciada, llamada también selectiva. ¿A quién le respetaré la vida? A la hembra. ¿A quién me lo voy a comer? Al macho. ¿Qué hago con la hembra? Me la llevo a mi casa, le hago un corral, le pongo otro machito, los crío, ya no se me escapan, si saldrá más comida. Entonces, por esta cacería selectiva, ¿esto qué consecuencia trajo? Que se inicie la domesticación de los primeros camélidos, la domesticación que luego terminó en pastoreo, los primeros corrales también, la llama y la alpaca, los primeros en ser atrapados y capturados. El pastoreo es posterior, primero es la domesticación en corrales. ¿Y todo por qué? Por la cacería selectiva. Hagamos el mismo ejercicio, pero en la recolección. A ver, división sexual del trabajo, el marido se va a buscar un animal, la mujer se queda cuidando los 30 hijos. Sí, 30 hijos, ¿sabes? No hay métodos anticonceptivos, esas cosas no existen. Entonces, 30 hijos. La mujer se queda a cuidar la planta, la naturaleza. Entonces, la mujer recolecta. La pregunta es, ¿cómo la mujer descubre que metiendo una semilla, echándole agua, sale la planta? Lo descubrió porque la mujer observa. ¿Quién es más curiosa, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer es más observadora, es más detallista. La mujer todo lo quiere ver, todo lo quiere saber, todo lo quiere observar. Incluso la mujer habla más o el hombre. La mujer. ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? Porque la mujer necesita comunicarse con sus hijos de manera más fluida, porque si no se comunica con su hijo, entonces ese hijo se olvida que ella es su madre.
Al papá no le interesa tanto, por eso habla menos, pero la mujer necesita tener una comunicación más fuerte. Entonces, como la mujer es más curiosa, ella mira cómo la planta nace. Un día agarró un grupo de mangos, poniendo un ejemplo, un mango, hijos, hasta que su padre regrese. Ya van 2 semanas que no regresa con el almuerzo, hasta que regrese, coman su mango. Ya, mamá, y con toda la semilla. ¿Qué hacen? ¿Se la pasan con pepa? No, pues la pepa la botan. Al botar, o sea, esto parece una tontería, ¿no? Pero al escupir la semilla, va a llover y los vientos taparán la pepa. Por casualidad, a la semana van a brotar un montón de plantitas. Esta mujer cada día es más curiosa. ¿Cómo hago para que las plantas aparezcan? Hasta que un día decidió arrancar esa planta de raíz y encontró la pepa de mango en la raíz. Entonces arranca la otra y encontró la pepa de mango de esa otra. Y se acuerda que sus hijos habían escupido las pepas. Es ahí que se cree que la mujer habría, debido a que ella miraba el proceso del crecimiento de la planta, aprendió a sembrar. O sea, la mujer aprendió la horticultura, no el hombre. Y claro, cuando el hombre regresó con el animal, la mujer que le dijo, ya no te necesito, ya sé cómo darle de comer a mis hijos, tú ya no eres necesario en mi cueva. Claro, la mujer, el hombre le habrá suplicado, dame otra oportunidad, yo te amo. Está bien, con la condición de que desde ahora yo soy mejor que tú, porque yo he descubierto algo que tú no conoces. Yo sé sembrar. Dicen por eso que hubo una época de matriarcado, ¿no? Una época muy triste para los hombres, pero que habría existido en el llamado mesolítico, o en todo caso en el arcaico inferior, ¿ya? Profesor, ¿y cuándo surgió otra vez el patriarcado, donde el hombre se cree más que la mujer? El patriarcado surgió en el neolítico. En el caso del Perú, en el arcaico. Dicen que el patriarcado surgió por 2 razones. Porque el hombre se da cuenta que él intervino en que su esposa haya quedado embarazada. Entonces el hombre le reclama a su hijo. Cuando le dice, ese hijo también es mío. Tú estás loco, como que es tuyo, es mío, salió de mi estómago. Sí, pero yo también intervine, ya, viendo los animales y sus prácticas, ya aprendí que yo también tuve intervención ahí. Ay, sí, ¿cuándo? ¿Cómo? Ah, ya te olvidaste. Entonces, de esa manera el hombre va a imponer su dominio sobre la mujer. Además, en las guerras también, pues, ¿quién va a la guerra, el hombre o la mujer? ¿Quién va a la guerra? El hombre. ¿Por qué el hombre va a la guerra? ¿Por qué la mujer no va a la guerra? Y chicas, no me vayan a decir porque es el sexo débil, por favor. La mujer si pudiera iría a la guerra. Si hasta ahora estás boxeador incluso. Lo que pasa es que eso es un tema de género. El hombre va a la guerra porque si el hombre muere en la guerra, no tiene nada que perder los hijos. Pero si la madre va a la guerra y muere, los hijos tienen mucho que perder, porque no es lo mismo que una madre cría a los hijos que un padre, no es lo mismo. Entonces el hombre va a la guerra y cuando el hombre regresa con la victoria, se siente superior a la mujer. Pero claro, siendo sinceros, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? O sea, ¿quién tiene más aguante? ¿Quién trabaja más? ¿Quién sufre más? ¿Y quién demuestra superioridad hasta emocional y todo? Es la mujer. O sea, pónganse a pensar, y esto es para los chicos, imagínate que tú estés embarazado. El peor dolor de un ser humano es el dolor del parto. Y eso solamente lo sabe la mujer. Ustedes no, pero en el futuro lo sabrán seguramente. Entonces el hombre siente, wow, esta mujer, qué aguante que tiene, como el dolor del parto. Además, cada mes bota sangre, la ven como misteriosa, puede ser bruja. Entonces el hombre empieza a tenerle cierto distanciamiento. La mujer es misteriosa, ¿no? Porque la mujer resistencia tiene. Entonces, la mujer debería de dominar al hombre actualmente, pero ¿qué hace el hombre para que la mujer nunca domine al varón? La golpea, la golpea. Entonces, cuando el hombre golpea a la mujer, lo está haciendo no por valiente, lo está haciendo porque el hombre tiene miedo de que la mujer un día reaccione y se imponga sobre nosotros, porque la mujer es la que tiene más aguante entre los géneros en realidad. Pero repito, eso es la violencia. Por eso es que, ¿cuál es el máximo miedo que le tiene? A ver, ustedes, a ver, pregunta para los varones. Cuando tengan su primer hijo varón, ¿cuál es el peor miedo que tú puedas tener de tu primer hijo varón? El orgullo de mi familia, nació varón. ¿Cuál es el peor miedo? Que un día tu hijo te diga, papi, no soy tan varón. Ese es el peor miedo. Por eso es que cuando alguna vez tu papá te encontró en tu cuarto jugando con muñecas, ¿qué te dijo? Los varones no juegan con muñecas, ¿no? Entonces, ese es el miedo inconsciente. Y esto, mira, todo empieza aquí, ¿verdad?
Por eso es que, y volviendo, aterrizando otra vez en las características, es cuando el matriarcado habría tenido poder debido a que la mujer descubrió la horticultura. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el arcaico superior. En el arcaico superior, ya pues si han entendido lo del arcaico inferior y el lítico, lo del arcaico superior es toda la consecuencia. Si en el lítico eras nómada, en el arcaico seminómada, en el otro arcaico, ¿qué cosa te volviste? Sedentario. ¿Para qué ya irte si tienes tremenda agricultura que acabas de desarrollar? Ahora, si antes eran bandas, ¿te acuerdas de los grupos de cazadores que hacían el Chaco? Ahora estos grupos crecen. ¿La población por qué aumenta? Porque sabe sembrar. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, cuando uno tiene mucha comida, ¿cómo celebran su felicidad de que tienen tanta comida? Lo celebran teniendo más hijos, pues al haber una vida de prosperidad agrícola, aumenta la población. Entonces surgen los ayos. Y ocurrió lo mismo que hace un rato te conté. No todos quieren trabajar. Algunos astutos miraban el cielo y ¿en qué se convirtieron? Ah, profe, usted lo contó. Astrónomos, sí. ¿Y ellos qué van a decirle a la gente que trabajaba el campo? Soy poderoso, desde ahora yo voy a gobernarte porque soy hijo de un dios. Y si no me crees, te voy a tirar un huaico mañana. Es ahí igualito, lo que pasó en el mundo, pasó en el Perú. La gente de miedo a que este poderoso estaba amenazando, le construyeron sus templos o centros ceremoniales. Y este poderoso se le llama jefe. Tampoco se le puede llamar Estado a esta época. ¿Por qué no, profesor? Porque no hay ciudad, todavía no he presentado ningún dios. Eso recién con Chavín. Y eso, Chavín ni siquiera tiene ejército. Es un estado prístino. Ahí sí, Chavín, como no sé quién me lo menciona hace un rato, Chavín sí es un estado, pero en pañales, prístino. ¿Cuándo se puede hablar de estado al 100% en el Perú? Estado al 100% con todas sus características. Huari todavía. Huari. Pero eso lo veremos después. Bien, muchachos, todo esto que te he contado hoy día, lítico, arcaico inferior y arcaico superior, es muy importante que lo estudies, pero ahora viene la última parte. Ya, esto me va a demorar 10 minutos, menos. ¿Cómo crees que sabemos que así vivían los peruanos? O sea, ¿cómo podemos probar de que yo no te he estafado hoy día en la clase? ¿Acaso yo viví en la época? Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarte que así vivieron los peruanos, que hacían esto y en esta otra época? O sea, hasta los mismos historiadores, los mismos arqueólogos, ¿cómo pueden saber estas cosas del pasado? ¿O acaso ellos dejaban libros, escribían novelas y contaban sus épocas? Correcto, muy bien, Claudia, a través de los restos arqueológicos. A continuación, no sé si alguno de ustedes quisiera estudiar arqueología. Seguro van a decir, no, porque mi mamá ha dicho que me voy a morir de hambre. Eso es lo malo, ¿no? Siendo un país tan rico históricamente, en Chile y en Brasil hay más facultades de arqueología que en el Perú. Y dime, ¿qué grandes culturas ha tenido Chile y Brasil? No hay nada. Y aquí teniendo tanta biodiversidad. En fin, ya, a ver, esa pregunta, ¿qué dicen? En el arcaico temprano se practicó la y se desarrolló un estilo de vida. Creo que me ganaron antes de que yo lo lea. Efectivamente, en el temprano se practicó la horticultura y el semi-sedentario. Ya. A continuación te voy a presentar lo que los arqueólogos descubrieron para confirmar que así se vivía en el periodo lítico. Ya está. Vamos. Estos son los restos más famosos que se han encontrado que pertenecen a la época del periodo lítico. Quiero principalmente que aprendan aquí el nombre del resto y su importancia. Más que quién lo descubrió, en qué departamento. Esos son datos ya secundarios. Guitarrero 1 y Piquimachay 1 son las evidencias más antiguas de qué? ¿De qué será, profesor? Las evidencias más antiguas de presencia humana, de presencia de peruanos en el Perú. Ándale, ¿en serio? Sí, pero ¿cuál es el problemita de Guitarrero y Piquimachay? El problemita es que se han encontrado humanos, pero no completos. No se han encontrado humanos completos. De uno se encontró solamente un pedazo de su mandíbula, el otro un pedazo de un fósil. No están completos. Acá dice, ¿no? La mandíbula con parte de sus dientes de un niño y un premolar. O sea, no se ha encontrado el esqueleto completo. No. Pero no importa. Es una evidencia de la presencia de peruanos bien antiguos. Guitarrero está en Ancash y Piquimachay está en Ayacucho. ¿Ya? Chivateros, esto está en Lima. Se encontró, mira el dibujo, una cantidad de piedras
que se ha confirmado que sería un taller. Es un taller lítico, o sea, pero no entiendo, ¿qué es un taller? Cuando se te malogra tu auto, lo llevas al taller mecánico. Entonces, aquí era parecido, cuando ibas a la cacería y en la tarde, como no había televisión, ¿cómo te distraías en la tarde? Agarrabas y te colocabas a reparar tus herramientas o a fabricar nuevas. Era un taller, o también dicen que era una cantera para fabricar nuevas herramientas. Por eso se ha confirmado que era un taller o cantera lítica. Esto es en la costa. Lamentablemente acá no se encontró evidencia humana, acá no hay humanos. Toquepala, lo mencioné hace un rato, una pintura rupestre había aquí. Tampoco se encontró esqueletos humanos. Ay, qué mala suerte, pero no importa. Se encontró la evidencia de una pintura de un chaco. ¿Qué era el chaco? Te lo dije hace un rato. ¿Qué era el chaco? La técnica de cacería, donde se rodeaba el animal. Y ahí está el dibujo. ¿Por qué creen que dibujaron una cacería? ¿Qué es lo que querían ganar dibujando una cacería de guanacos? ¿Qué querían buscar con ello? Lo que querían era presagiar una buena cacería. O sea, lo que buscaban era, más que un pasatiempo o que tus niños aprendan, orgullo tampoco, no era nada de orgullo. Lo que buscaban era matar al animal antes de que se muera. A ver, otra vez, ¿cómo que matar al animal antes de que se muera? A veces los animales corren tan rápido que había un mes que no lo podías perseguir, no lo podías capturar. Entonces lo dibujabas y lo matabas simbólicamente en la pintura. Agarraban piedras, le metían fuego, entonces los estaban matando como un ritual, ¿no? No sé si han escuchado, cuando está, alguien es un obsesivo enamorado, consigue la fotografía de la chica que no tiene nada y le clava agujitas, no se va, le hace la ouija, no sé. Entonces era una cacería simbólica, con la creencia de que en la vida real sería más fácil matar al verdadero guanaco. Esa era una creencia mágico y religiosa ya lo que se estaba haciendo acá. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, Lauricocha y Paiján. Estos son bien chéveres porque acá se encontró humanos, otra vez, pero estos son completos. Acá sí hay entierros completos. En Lauricocha se encontró 11 esqueletos, esto fue en Huánuco, y en Paiján se encontró 2 esqueletos, completos y enterrados. Estamos hablando de los primeros entierros. El único interesante datazo aquí es que entre Lauricocha y Paiján, más antiguo es Paiján. Paiján. Paiján, profesor, Paiján serían los entierros más antiguos. Sí, pero usted dijo hace un rato que Guitarrero y Piquimachay tenía evidencias de humanos, pero ni están completos, ni hay evidencia que eran parte de un ritual de entierro. En cambio, en Lauricocha y Paiján sí. Siempre que entiendas que Paiján es más antiguo que Lauricocha. Por eso acá le he puesto acá entierros humanos más antiguos, pero subraya la palabra entierros y humanos completos. Eso es lo que quiero que comprenda. Y eso tú lo vas a entender mejor cuando vuelvas a leer esta diapositiva. No sé, ¿hacemos esta? A ver, ya que estamos aquí metidos, léanme la clave. Piquimachay de Ayacucho se caracteriza por... Claro, tener los restos líticos más antiguos del Perú, con evidencias de algunos huesos incompletos, podríamos agregarle. ¿Ya? Es una polémica esto de Piquimachay. Algunos se confunden Piquimachay con Pacaicasa. Eso no me gusta porque hay libros que hablan de Pacaicasa cuando Pacaicasa no existió, fue un fraude. No existió ninguna Pacaicasa. O sea, existió la cueva, pero no es que vivió humanos en esa época, como decía antes Richard Magnay. Bueno, no quiero confundirte con Pacaicasa, eso nunca va a venir. Piquimachay sí. Bien, vamos ahora con los restos. Esto es solamente para ir complementando lo que ya expliqué, ¿no? El arcaico inferior. ¿Cómo era el arcaico inferior? Allá, seminómade, horticultor, la mujer, te conté, ¿no? Que recolectaba de manera selectiva y aprendió la horticultura. Y estas son las evidencias arqueológicas de que todo lo que te he contado era verdad. Nanchoc y guitarrero son las evidencias más antiguas de horticultura. Sí, son restos, por supuesto, son restos arqueológicos, claro. Nanchoc y guitarrero, todos son restos, solamente que no de humanos, sino de restos de semillas que eran parte de horticultura.
¿Ya? En Nanchok, mira lo que nos gustaba comer, quinoa. Y en Guitarrero 2 nos encantaba comer el ají. El ají. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos gusta el ají? ¿A ustedes les gusta el ají? Levanten la mano los que les encanta el ají, o sea, son fanáticos del ají. ¿Te has preguntado por qué? Aquellas personas que son fanáticas del ají son aquellas que necesitan vivir adrenalina. Son aquellas que necesitan emociones fuertes y el ají es una emoción fuerte. O sea, te mueres si no hay ají. Por ejemplo, si te encanta el ají, tú te mueres también por hacer parapente, o correr tabla hawaiana, o tirarte de un puente amarrado con una soga. Esa es la adrenalina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué si la naturaleza nos dio todas las más bonitas plantas para nuestro alimento, por qué nos dio plantas alucinógenas? ¿Verdad, profesor? La droga sale de la agricultura también. Justamente porque es como el ají, pero con la diferencia de que la droga es peor. O sea, tú te puedes comer mucho ají y te emocionas. Ah, ¿qué hora me va a pasar el ardor de este ceviche súper con rocoto? Entonces, los alucinógenos de las plantas hacen que la gente huele, que mire colores, ¿no? Y que luego regrese. Lo que no sabían ellos era que la droga te mata con el tiempo, pero era una forma de ir a otra dimensión. Ahora no necesitamos drogarnos, porque si quieres ver luces de colores, te vas a una discoteca. Pero el ají es una forma de sentirse vivo con las emociones intensas que provocaba esos sabores. Muy bien, esto es horticultura. Santo Domingo, me gusta Santo Domingo porque acá se encontró la primera red de pesca. Acuérdate que estamos hablando de la orilla del mar en Ica. Y con esta red de pesca, y estamos hablando del primer pescador con red. ¿Ya? También hacían sus casitas al costado, las primeras aldeas, pero las más grandes aldeas son las de Chilca. Estas se encontraron aquí en Lima. Esto está aquí en el norte. Acá se encontró un perro también. Confirmamos que también domesticábamos a nuestro amigo el perro. Ojo con Telarmachay. Esto está haciendo muchas veces pregunta de San Marcos, con frecuencia, Telarmachay. Acá se han encontrado evidencias de un corral con domesticación de camélidos. ¿Cuáles son los dos camélidos más antiguos que domesticamos? Llama y alpaca. Llama y alpaca fueron las domesticaciones en corrales. Y la vicuña y el guanaco no se dejaron domesticar, no se dejaron. Y el piquimachay que estás viendo aquí es el mismo piquimachay que te conté hace un rato, pero de una época posterior, del 5000 antes de Cristo, porque el piquimachay uno que te enseñé hace un rato era de hace 12.000 años, más o menos. Y este piquimachay ya criaba cuy. El peruano siempre está caracterizado por comer cuy. ¿Ya? Entonces, esa es la domesticación. Bueno, muchachos, vamos terminando. Esta es la última ya. Y estos son los restos arqueológicos del Arcaico Superior. ¿Qué pasó en el Arcaico Superior? Recuento de lo que dije. Sí, profe, se volvió sedentario. ¿Qué más? Agricultura. ¿Qué más dije? A los ayus. Y una cosa, surgieron los templos o centros ceremoniales. Y aquí están los más antiguos centros ceremoniales donde estos astrónomos empezaban a gobernar o hacer lo que tú has dicho, teocracia. Pero recuerda que no hay Estado todavía. Más hay que llamarle jefes o jefaturas. Esa es la mejor palabra. Cerro Paloma es la primera construcción arquitectónica, pero no llegó a nivel de templo. Tampoco es una caral, menos un Machu Picchu. Es una simple construcción donde la gente se reunía para conversar a qué hora vamos a sembrar o en qué lugar vamos a cultivar. Huaca Prieta, acá se encontró una calabaza, esas calabazas que se hacen de zapallo, ¿no? Era para almacenar granos y para guardar agua. Es que la cerámica todavía no se había inventado. También se fabricó, perdón, el primer tejido hecho a mano. Qué bonito, un condro salió, Huaca Prieta. Y estos tres últimos son los templos más antiguos que se han encontrado. Y aquí aclaro, no es verdad, ya no es verdad que Caral es la más antigua de América. Eso es de tu coquito de hace 20 años. Ojo, cuidado con esos libros que no están actualizados porque en el 2008 se ha descubierto que más antiguo que Caral es Echín Bajo. Caral fue una noticia enorme en el año 97 con Ruth Chadi, pero hoy se ha confirmado que Echín Bajo es del año 7000 antes de Cristo. Caral tenía 3000 antes de Cristo, ¿ya? Sechín Bajo, o sea, desde 7000 hasta 3500 se ha encontrado en las excavaciones, las capas, hasta 7000, o sea, es demasiado. Y Kotosh, con sus manos cruzadas,
que también, ¿no? Sí, sí, es la más antigua de América, incluso contemporánea a Uruk de Mesopotamia. Pero eso vamos a verlo ya después porque no vas a comparar Caral con Uruk. ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, Caral con Uruk no se compara. O sea, para comparar Caral con Uruk es como decir comparar Perú con Estados Unidos. Profesor, ¿cómo hace quedar mal al Perú? Por favor, yo amo mi Perú, pero en arqueología, Caral todavía no tiene estado, Caral no tiene ejército, no tiene ni cerámica, Uruk ya lo tiene todo y son de la misma época. ¿Te das cuenta por qué lo comparé Perú con Estados Unidos? Eso es importante saberlo. Y Kotosh con sus templos de las manos cruzadas. Profe, ¿las manos son de verdad? No, no son de verdad, son de barro. Por eso estudiadlo como la primera escultura mágico-religiosa. La primera escultura de barro mágico-religioso. ¿Y por qué las manos están cruzadas? Se cree que porque querías contactarte con un ser del más allá. Ustedes han ido a misa, tus manos cómo rezan así. Esta es otra forma de contactarte. Son esculturas que tienen vínculos con algo mágico y religioso. Bien, chicos. A ver, ¿qué pregunta final me hacen por aquí, Joaquín? O sea, la más antigua de América es Sechimbajo. Sí, sí, aunque muy difícil que muchos lo quieran creer, porque lo que pasa es que cada año la arqueología da nuevas teorías, nuevos hallazgos, y Sechimbajo es lo que está dando la hora hasta el día de hoy. ¿Sí? Incluso vamos a ver otros sechines, pero de la época de Chavín. Eso ya vamos a verlo después. ¡Wow! Vamos con las últimas preguntas. Vamos a hacer una nomás, ¿ya? Porque ya son las 9:10 y ya es hora de ir a cenar. A ver, hacemos esta, chicos. Cerramos la idea. Característica del arcaico superior. Arcaico superior, que fue lo último que hemos hablado. Está al ojo. Claro, correcto, rapidísimo. La clave A. Excelente. Construcción de centros ceremoniales. Caral, Sechín, Kotosh. Y una más para quedar completitos. Durante el arcaico superior, la construcción de esos centros ceremoniales, ¿qué expresaría? ¿Qué expresaría? Acuérdate que no se puede hablar de Estado todavía. No se puede hablar de Estado todavía. Julio, no se puede hablar de Estado todavía. Entonces, correcto es la A, es correcto. Hay una élite sacerdotal que son más que estados, jefaturas. Ya, y esta para allá, terminamos con esta. Las transformaciones en el estilo de vida de los hombres del arcaico superior fueron consecuencia de qué? O sea, el hombre en este arcaico cambió su estilo de vida. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de... Ajá, como consecuencia de la domesticación de plantas y animales. Si aprendes a sembrar, entonces tu vida cambió totalmente. Nos volvimos sedentarios, aparecieron las clases, las diferencias, más tarde el Estado y la explotación de unos contra otros. Por eso es muy curioso este invento, ¿no? La agricultura generó todos los males de la humanidad, pero al mismo tiempo nos dio nuestra alimentación principal. Bien, chicos, ha sido una larga jornada, pero espero que haya sido productiva.